Excelente, ahí va. Ok. ¿Me Perfecto. confirman? Sí. Creo que ya se puede ver. Ahí se Excelente. ve, así que te deseo mucha suerte. Gracias por el tiempo que le vas a dedicar ahora y nos vemos al final. Y cualquier cosa, ya sabes, acá estamos disponibles para lo que sea Ok. necesario. Perfecto. Genial. Éxito, Jesús. Muchas gracias. Como les había contado, mi nombre es Jesús Angulo, soy Microsoft VP. Tengo un blog llamado somostex.com, donde, de hecho, se los aviso desde ahorita, voy a poner un post, de eso ya lo tengo, les paso el link, con todos los recursos que necesitan para que al salir de esta charla puedan empezar a usar Dapper, incluyendo el enlace a la documentación, un libro, las slides que vamos a mostrar hoy y el proyecto de ejemplo, el código que vamos a mostrar de los diversos ejemplos hoy, también va a estar ahí. Así que no se preocupen por tomar pantallazos o algo así, ¿ok? Aquí están algunos de mis datos por si luego quieren escribirme al respecto, preguntas o comentarios acerca de los que les pareció Dapper o algo similar. Pueden escribirme por Twitter, correo o visitar mi canal de YouTube, Somos Techies, ¿ok? Mi charla de hoy se llama Aplicaciones distribuidas con Dapper y Azure. Vamos a ver cómo utilizar Dapper y luego cómo montar una aplicación y desplegarla en Azure utilizando un servicio muy conocido de Azure que se llama Azure Kubernetes Services o AKS. Pero lo que queremos dejarle en claro antes de empezar a entrar en todo el detalle de lo que es Dapper exactamente es que Dapper no está amarrado a ningún lenguaje de programación ni a ninguna nube en particular ni a ninguna plataforma de hecho. Puedes usarlo sobre servidores, Backbone, puedes usarlo sobre Google Cloud, Azure o AWS si quieres, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a ver hoy día con Azure, ¿ok? Muy bien, para poder explicarles lo que es Dapper y el problema que resuelve, habría que primero entender cuál es el problema que tienen las aplicaciones distribuidas y en este caso un arquetipo de aplicación distribuido, por ejemplo, es el nuevo modelo de microservicios. Pues bien, cuando nosotros hemos ido evolucionando de tener aplicaciones simplemente monolíticas, que no tienen nada de malo, pero que tienen ciertos trade-offs, entonces, cuando tú tienes una aplicación monolítica, tú tienes una sola unidad de trabajo, llamémoslo, la cual puede escalar, ¿no? Puede ser vertical o horizontalmente, pero que tiene dentro todo lo que tu aplicación utiliza. Por ejemplo, si estamos hablando de un ERP o una tienda, tienes todos los módulos, contabilidad, ventas, inventario, distribución, todos están programados dentro del mismo proyecto. Entonces, es súper fácil de hacer, de trabajar, porque tienes un solo elemento que desplegar, que mantener, que codificar. Pero si han estado en el negocio de la programación y de los sistemas durante suficiente tiempo, habrán notado que llega un punto en el que ese monolito que nosotros construimos se empieza a hacer más grande de lo que se puede manejar. Y entonces entramos a algo que se conoce como el ciclo del miedo, en el que nuestro negocio cambia con el tiempo, evoluciona, aparecen nuevos requerimientos. Y si tenemos un monolito, llega un punto en el que es tan grande que cuando queremos introducir esos cambios para adaptarnos a cómo el mercado ha cambiado o el negocio y las reglas han cambiado, es muy difícil porque introducir un cambio podría hacer que otra cosa dentro de mi aplicación dejase de funcionar. Entonces entramos en ese círculo de miedo de quiero hacer el menor cambio posible porque tengo miedo a que se rompa mi aplicación porque es muy grande y tiene un montón de cosas funcionando y me es difícil asegurarme de que todo funcione siempre. Entonces ahí entran los microservicios a decir, bueno, ¿por qué no lo separamos en piezas individuales que puedan trabajar juntos como una solución? Tengo un servicio que se encarga de hacer del manejo de las órdenes y coordinar, tengo un servicio que se encarga de hacer del shipping, otro de notificaciones, otro se encarga del catálogo, otro se encarga del inventario, no sé. Tengo diferentes microservicios. Y hasta ahí todo está bien. Podemos cambiar cada microservicio individualmente sin que eso signifique que podamos romper la aplicación completa. Y eso nos permite mayor agilidad en los cambios y todo, pero introduce nuevos retos. Por ejemplo, la necesidad de soportar muchos puntos de integración diferentes. Al tener diversos componentes funcionando juntos, necesitamos alguna manera de comunicarlos entre sí, que puedan intercambiar información, que puedan estar relacionados pero sin estar fuertemente acoplados, para que no dependa un microservicio del otro. Entonces, tenemos diversos retos, ahí es donde se introducen lo que nosotros llamamos como capacidades de infraestructura. Lo que son, por ejemplo, cachés, colas de mensajes, ¿no? O message brokers, third party APIs, por ejemplo,
APIs para el envío de SMS, si quieres notificar, esa es una API de terceros que vas a utilizar. ¿Cómo vas a administrar los secretos dentro de toda tu solución? Y una cosa que beneficia o que promueve mucho el uso de microservicios es que tú puedes utilizar diferentes lenguajes. Por ejemplo, si tú crees que las notificaciones en tiempo real son mucho más eficientes utilizando el esquema de Node.js de un single thread, por ejemplo, y Socket.io, podrías usar y crear tu microservicio de notificaciones utilizando Node.js. Podrías usar tu microservicio de catálogo utilizando, no sé, .NET y SQL Server y cosas así. Podrías mezclarlo. Pero eso introduce otro reto. ¿Cómo estandarizo ciertas capacidades? ¿Cómo hago que sea estándar a lo largo de mi solución si tenemos diferentes stacks, diferentes lenguajes incluso? Entonces me da como resultado otros puntos o retos que tengo que yo poder cumplir. Por ejemplo, terminamos acoplando nuestro código a ciertos servicios específicos y a ciertos SDKs. Por ejemplo, si quiero utilizar Redis, por ejemplo, como un caché para que mis consultas, no sé, del catálogo o de las órdenes más recientes sea más rápido. Entonces tengo que introducir la librería, por ejemplo, en .NET para poder conectarme con Redis y utilizarla. Si quiero utilizar Azure Service Bus, porque voy a utilizar una cola, tópicos y colas para poder comunicar los eventos entre diferentes microservicios y hacer como que una coordinación basada en eventos, pues tengo que utilizar el SDK de Azure Service Bus, saber cómo funciona e implementarlo en mi código. Y como les decía, como tenemos muchos microservicios diferentes en diferentes lenguajes, por ejemplo, yo puedo decir en .NET, ok, ¿cómo aplico tracing? Bueno, tenemos el soporte para OpenTelemetry, donde podemos aplicar, ¿no?, tracing distribuido sin problemas. Pero luego voy y trato de hacer un microservicio con Django y Python y me doy cuenta que no es tan simple como en .NET hacer eso mismo. Entonces, tengo dificultades para estandarizar esos temas que deberían ser cross, ¿no? La seguridad y, por ejemplo, la seguridad entre microservicios internamente, cómo hago lo que se conoce como mutual TLS, ¿no? Comunicación segura entre los microservicios dentro de mi clúster, por ejemplo, y cosas como esas. Son retos que tenemos que nosotros superar y generalmente, antes de que exista Dapper, ¿cómo lo hacíamos? Con nuestro propio código. Entonces, ¿qué es Dapper exactamente en este caso? Dapper, o Distributed Application Runtime, es un conjunto de componentes, ¿ok?, que nos permiten justamente solucionar esos problemas. Nos da bloques de construcción con esas capacidades de infraestructura para que nosotros podamos agregarla a nuestra aplicación o utilizarla. Es portable porque se puede utilizar tanto en tu máquina local, puedes utilizarlo en un servidor, puedes utilizarlo en una instancia de Kubernetes, por ejemplo, ya sea sobre Google Cloud, Azure o AWS. Y no está asociado a ningún lenguaje de programación en particular. Está basado en eventos y es un runtime súper ligero para construir aplicaciones distribuidas a lo largo de la nube o los servidores físicos que tengamos, digamos, on-premise. Entonces, ok, suena genial Dapper, pero ¿cómo es que funciona entonces? ¿Cómo es que logra hacer todo eso? Para entender cómo funciona necesitamos primero entender que Dapper nos ofrece diversas capacidades. Ha salido hace muy poco de su versión preview, ya es una versión estable, así que vamos a empezar a ver Dapper a usarse más en producción. Y tenemos esas capacidades actualmente que nos ofrece. Por ejemplo, puede darnos un building block para hacer la invocación de servicio a servicio, es decir, si quiero que el servicio de ordering llame al de inventario para confirmar inventario, no necesito que el servicio de order sepa dónde está, cuál es su URL o cómo comunicarse con el otro. Puede utilizar un building block de Dapper para comunicarse con ese servicio de manera segura. Puedes inyectar aquí retries, por ejemplo, etc. Tienes un building block de state management, es decir, si yo quiero volver un servicio stateful y necesito almacenar estado, por ejemplo, el carrito de compras de un eShop, puedo utilizar Dapper e inyectar esa infraestructura, esa capacidad de infraestructura que le permite guardar estado en una base de datos, por decirlo así, ¿no? State Management. Entonces, en lugar de que tú tengas que instalar una librería para poder comunicarte con un store, puede ser Redis, SQL Server, Cosmos DB, Cassandra, no sé. En lugar de eso,
tenemos un building block que lo hace por ti. Tú te comunicas con el building block y él lo va a hacer por ti. Igual que las demás capacidades como Publish and Subscribe para eventos, Resource Bindings, que es muy parecido a lo que tenemos en Azure Functions, actores, observabilidad, ¿no? Es decir, tracing, el manejo de secretos, y es totalmente extensible. De hecho, Dapr está cobrando mucha popularidad porque la comunidad a lo largo de diferentes tecnologías y nubes lo ha adoptado con muy buenos ojos y está constantemente colaborando en la creación de nuevos componentes y building blocks. Y aquí pueden ver arribita algo que va a ser crucial para entender cómo funciona Dapr, que es que tiene una API HTTP y una API gRPC. ¿Ok? Para entender cómo funciona Dapr necesitamos entender un patrón muy conocido o muy utilizado, ¿no?, cuando trabajamos con aplicaciones distribuidas, que se llama The Sidecar Pattern. En este patrón, lo que nosotros tenemos es que tenemos una aplicación principal, que aquí aparece en esta imagen como el contenedor principal, the main container, y tenemos un sidecar container. Imagínense por un momento que este main container es una aplicación que hemos creado, funciona bien, pero escribe sus logs en un archivo de texto, ¿ok? Dentro, obviamente, del contenedor, en un volumen probablemente, un archivo de texto. Entonces, si yo quisiera cambiar eso, porque mi contenedor no está cumpliendo el estándar de otros microservicios que yo tengo en mi cluster, en donde los logs se envían a un concentrador de logs o log aggregator, llámese, no sé, algún stack, por ejemplo, con Elasticsearch, Kibana, no sé, ¿no? Entonces, si yo lo necesito centralizado o mandarlo a Application Insights, no sé, Azure Monitor, yo tendría que cambiar el código de mi contenedor principal. Obviamente, escribir el código con el que nosotros podemos enviar esos logs en lugar de un archivo de texto a mi concentrador de logs. Pero aplicando el patrón de sidecar, lo que sucede es, la aplicación sigue funcionando como tal, pero hay otro contenedor que funciona a su lado, ¿no?, que va a leer esos logs mientras él los va escribiendo y los va a enviar a ese log aggregator. Y para mí la aplicación es el conjunto, el contenedor principal y su sidecar. Entonces ese sidecar le está permitiendo inyectar funcionalidad específica. Por ejemplo, en este caso el ser, ¿no?, funcionar como un agregador de logs, ¿no?, un concentrador de logs. Este mismo patrón se puede utilizar para cosas mucho más interesantes. Imagínense que este contenedor, por alguna extraña y bizarra razón, expone sus servicios utilizando un endpoint SOAP. ¿Ok? Utilizando XML. Pero todos los demás microservicios en mi cluster, todos funcionan con gRPC, ¿ok? O JSON y REST, por hacerlo más simple. Entonces, en lugar de reescribir la aplicación, este mismo sidecar container puede recibir la request, traducirla a SOAP y XML, consultar al contenedor principal, y luego, cuando ese contenedor le responde, tomar la respuesta, volverla a transformar en JSON y mandarla. Y servir, ¿no?, como un intérprete, por ejemplo. Todas esas cosas interesantes se pueden hacer con un sidecar, dependiendo de lo que ese sidecar sea. Entonces, esa misma idea en la que de forma inobstructiva, ¿no?, sin tener que modificar tu aplicación ni nada parecido, se agregan capacidades, esa misma idea se aplica en Dapr. En Dapr tú tienes tu aplicación aquí, ¿ok? Y se inyecta un sidecar, es decir, otra aplicación corriendo al lado tuyo, que es tu propio sidecar de esa aplicación. Y es esa aplicación la que inyecta todas las demás cosas. Vamos a mover esto por aquí. ¿Ok? Por ejemplo, si mi aplicación quiere escribir datos en un store, es decir, almacenar datos de forma persistente, en lugar de agregar una librería para comunicarme con, no sé, Cosmos DB, Redis, Cassandra, Firebase, etc., le digo, oye, sidecar de Dapr, quiero guardar este dato con esta llave, ¿no?, con este key en el store X, por favor guárdalo. Y Dapr es el que conoce, basado en la configuración que le damos, dónde va a guardar eso, ya sea, no sé, DynamoDB, Cosmos DB, Redis, Cassandra, etc. Entonces mi aplicación ya no necesita
conocer ni saber. El sidecar abstrae todas estas cosas. Puede abstraer el estado, puede abstraer, por ejemplo, el suscribirte a eventos en un service bus. En lugar de que la aplicación tenga que suscribirse a un tópico, mantenerse escuchando y de esa manera la aplicación puede enterarse de los eventos, no. Le dice al sidecar de Dapper, oye, necesito estar atento a los eventos XX. Por favor, avísame y llama a este código cuando eso suceda. Y Dapper es el que se encarga de saber cómo es que se manejan las suscripciones en Azure Service Bus, por ejemplo, o en Redis, o en RabbitMQ. Y él se encarga. Entonces Dapper abstrae esas características de infraestructura y nos la ofrece a nosotros a través de ese sidecar. ¿Okay? Esta es la parte clave de entender. Dapper funciona como un sidecar y al funcionar como, ya lo vimos anteriormente en la slide anterior, a través de HTTP o gRPC, nosotros podemos utilizar cualquier lenguaje de programación para comunicarnos, porque al final es solamente hacer una request HTTP contra mi sidecar. Y cuando estamos hablando de un sidecar, por ejemplo, en Kubernetes, ¿no? Con contenedores, ese sidecar, para mí, desde el punto de vista de mi aplicación principal, es como si estuviera en localhost. Entonces es una llamada a un servicio en localhost en un puerto X, al cual le hago una llamada HTTP para que guarde en el store o para que se comunique con un binding X, por ejemplo, mande un mensaje por Twilio, por SMS, envíe un email, lo que sea. Entonces, ese sidecar es el que inyecta las capacidades. ¿Ok? Entonces, para resumir un poco la idea, Dapper nos ofrece estos building blocks, estos bloques de construcción, para que nosotros le podamos agregar esas capacidades a nuestra aplicación. Ya sea que esté programado en cualquier lenguaje de programación o cualquier framework. Ya sea Go, Node.js, Python, .NET, Java, C++, PHP. Cualquier lenguaje de programación, que son todos, que pueda llamar una API HTTP, puede utilizar Dapper. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí ven un claro ejemplo de cómo poder almacenar un elemento o obtener acceso a un elemento utilizando la API de estado, ¿no? De State Management. Con Dapper es hacer una llamada HTTP, ¿no? Entonces, como cualquier aplicación puede hacer una llamada HTTP a ese sidecar, cualquier lenguaje de programación y cualquier plataforma podemos utilizar los building blocks de Dapper. ¿Ok? Ahora, hay muchos building blocks y muchas implementaciones. Por ejemplo, si quiero store, tengo Cassandra, RSpy, CloudState, Couchbase, etcd, HashiCorp Console, MongoDB, por ejemplo, Memcache, Rethink, Postgres, SQL Server Redis, Cosmos DB. Entonces, no solamente me permite abstraerme de la implementación específica, sino que en desarrollo, por ejemplo, o en mi local, puedo utilizar Redis, que es la más simple de usar. Y cuando lo publico finalmente en pruebas o producción, puedo decirle, ¿sabes qué? Ese componente de store no quiero que utilice los Redis, estoy utilizando Azure Cosmos DB, por ejemplo. Y la aplicación no tiene por qué cambiar su código en absolutamente nada. ¿Ok? Tenemos un montón de implementaciones para sus building blocks. Por ejemplo, PubSub, puedes utilizar Apache Kafka, Redis Streams, Azure Event Hubs, Azure Service Bus, o incluso servicios de Google, GCP PubSub, etcétera, ¿no? Tenemos un montón de implementaciones para sus diferentes capacidades. Ahora, ¿cómo lo usamos? Es la gran pregunta. Para eso vamos a empezar con el bloque de construcción más simple, que es el de estado, el State Store Building Block. Como ya les había dicho, solo necesitan tener el sidecar y comunicarse con él. Pueden utilizar HTTP, llamarlo, pero ciertos lenguajes, que son los que aparecieron en la lámina, también tienen algo que los hace mucho más fáciles de utilizar, que es el Dapper SDK. Es decir, hay una librería que en lugar de que tú tengas que armar manualmente estas URLs y llamarlo, él lo hace por ti. Entonces es una forma más fácil también de usarlo. Para eso vamos a utilizar .NET. Voy a hacer un poco más grande mi pantallita. Ajá, ok. ¿Cómo empiezo con Dapper? Lo primero que necesitamos hacer es instalar el Dapper CLI para poder desarrollar, ¿no? En desarrollo. Ya sea en Linux, Windows, Mac OS. Solo instalas este Dapper CLI. Yo voy a ver mi consola aquí.
Y vamos a ver si tengo instalado Dapper. Sí, ok, tengo instalado Dapper. Para poder trabajar localmente, lo primero que necesitas hacer es inicializar Dapper. Para inicializarlo, tú tienes dos formas. Self-host, que es cuando está en tu máquina local, o si quieres probarlo en un clúster de Kubernetes. Entonces, como lo vamos a probar local y luego nos vamos a conectar al clúster de Kubernetes, vamos a inicializarlo. ¿Cómo es que funciona por detrás? Para los que quieren tópicos más avanzados, siempre les vamos a dar unos detalles más avanzados acerca de Dapper. Entonces, ¿cómo es que funciona Dapper en local? En local yo necesito tener al menos una implementación de los componentes. Y para que sea fácil para nosotros, pueden ver que aquí tengo mi Docker abierto. Cuando haces el Dapper init, lo que hace Dapper es configurar unos componentes y crear las implementaciones aquí. Como les había dicho, Redis es la implementación más fácil de usar y es la que se usa cuando trabajas en local. Pero tú puedes elegir tu propia implementación también y cambiarlo, eso lo vamos a ver también en un segundo. Pero pueden ver, hago un Dapper init y lo que hace en realidad es crear una configuración, descarga los binarios de Dapper y los componentes, sus definiciones, y configura unos contenedores para que sirvan como la implementación, ¿no? Y pueden ver dónde es que se están creando los componentes. Entonces, si yo voy aquí, luego vamos a regresar a estas definiciones, ¿ok? Pero esto es como que un dato avanzado. Ya lo tengo inicializado mi Dapper, entonces vamos a utilizarlo. Yo tengo aquí una pequeña aplicación, una API con ASP.NET Core, súper simple. La única diferencia que tiene con un proyecto nuevo es que he agregado el paquete dapper.asp.NET Core, que me permite inyectar ese cliente de forma más sencilla utilizando esta línea de código aquí, add Dapper. Súper fácil. Entonces con eso yo puedo inyectar este clientito llamado Dapper Client. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a decirle a mi Dapper Client que quiero obtener el estado y sé que lo que guardé en ese estado es un objeto del tipo order, que ya tengo ahí una clasecita ahí creada, simplemente con un ID. Y lo que necesito es el store name. Recuerden que Dapper se comunica con un componente de store. Tú puedes tener múltiples componentes de store con diferentes nombres. Entonces tú le tienes que decir qué componente de store es el que quieres usar. Por defecto, nosotros tenemos un componente de store ya creado cuando hacemos el Dapper init. Entonces podemos usar ese. Le digo cuál es la llave, ¿no? La clave primaria, digamos, ¿no? Con la que estoy guardando ese dato. Voy a ponerle order, por ejemplo. Y aquí le vamos a dar await. Y ya está. Ahora, ¿cuál es el nombre de ese store? Cuando inicializamos nuestro Dapper por primera vez, nos crea este state store que se llama state store, pero nosotros podemos cambiarlo luego. Entonces le voy a poner aquí. Ese es el nombre que quiero usar. Y luego, cuando quiero crear una nueva orden, por ejemplo, lo único que voy a hacer es decirle Dapper client. Tenemos un save state async y le paso la orden que me están pasando y le tengo que pasar el componente de estado que quiero usar y la clave que voy a usar para guardarlo. En este caso se llama state store y la llave primaria que estoy usando se llama order. Entonces ya está, con eso es todo lo que tengo que hacer para poder almacenar datos. Y si me preguntan, oye, pero ¿y la cadena de conexión de la base de datos donde finalmente se va a guardar la información? ¿Dónde está eso? ¿Cómo me conecto? ¿Mi código tiene que tener alguna referencia a eso? ¿Hay un app settings por ahí escondido que no nos estás mostrando? No, porque recuerdan que la aplicación no necesita saber nada del componente de estado más que cuál es. Porque el sidecar de Dapper es el que se encarga de persistir finalmente la información. Entonces, si nosotros revisamos otra vez los componentes por defecto que tiene Dapper cuando lo ejecutamos, ya tiene un state store que es de tipo Redis, la implementación específica es Redis, tiene su nombre para el host y el password y todo eso. Entonces,
Dapper ya conoce cómo ejecutar mi aplicación, yo no. Ahora, ¿cómo ejecuto mi aplicación y creo al mismo tiempo ese sidecar? Pues es muy simple. Le doy Dapper, Run, le tengo que decir en qué puerto corre mi aplicación, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, Dapper con la aplicación se necesitan comunicar, entonces Dapper necesita saber en qué puerto está escuchando mi aplicación. En el puerto por defecto de SPNet Core es el 5000, entonces le pongo 5000, le doy un nombre a mi aplicación, ¿no? Recuerdan que para poder comunicarse, este servicio debe tener un nombre, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a llamarse entre servicios si no tiene un nombre? Entonces le pongo un ID y le puedo decir dónde están sus componentes o le puedo decir que utilice los componentes por defecto, nada más. Y finalmente, cómo levantar tu aplicación en local, ¿no? Porque estamos trabajando ahorita en el local. .NET Run, súper simple. Entonces le doy. Y lo que va a pasar ahí es, empieza a compilar la aplicación y empieza a levantar el sidecar container. ¿Ok? App Building. Y en este terminal vamos a ver el log de la aplicación y el log del sidecar también. Si alguna vez tienen un problema en local con una configuración, por aquí van a encontrar, ¿no?, los errores. Pero aquí todo bien, mi aplicación se está escuchando en el puerto 5000. Entonces ya podemos usar la aplicación. Entonces yo tengo aquí en mi Postman un new order que está apuntando al localhost 5000, ID 2, 5000 y le doy send. Y ya está, dice que lo guardó. 201 created. Y si hago un get, ¿no?, a localhost order en el puerto 5000, me devuelve la misma orden que yo ya guardé en ese store. Entonces puedo persistir otra. Por ejemplo, ID 3. Le doy send. Ya está. Hago un get the order. Y ahí está. Entonces, sin tener que yo conocer, digamos, la implementación final, yo puedo utilizar ese componente de store para poder yo persistir información. Como les decía, si por ejemplo quisiéramos utilizar esto para poder persistir el carrito de compras en el que está trabajando mi usuario, lo puedo hacer, ¿no?, de forma súper sencilla. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero personalizar esos componentes? Que ahí empieza lo interesante. Vamos a descartar estos cambios y hacerle checkout a esta versión. Aquí yo tengo una copia de ese YAML que vieron ahí, que tiene un componente pero que le estoy cambiando el nombre para que tenga más sentido. Orders State, por ejemplo. ¿Ok? Y en mi controller, en lugar de utilizar el por defecto, State Store, tengo el nombre Orders State. Entonces, esto es muy común porque probablemente, si ustedes vieron la lámina, con Dapper tenemos un montón de building blocks y un montón de implementaciones. Entonces, ¿qué pasa si localmente yo quiero probar, por ejemplo, un middleware HTTP con OAuth para aplicar OAuth a mis servicios? Tengo que crear un nuevo componente y levantarlo localmente. Para hacer eso necesitamos saber cómo es que se levanta mi aplicación con componentes personalizados. Y es igual que siempre, pero le podemos decir dónde está el folder con los componentes que queremos levantar. En este caso quiero que levante este componente de estado llamado orders state, que igual está utilizando Redis. Pero yo podría cambiar la implementación aquí y que utilice otra cosa como Cosmos DB o algo similar, ¿no? Entonces puedo darle otra vez Docker Run. Y esta vez está inicializando mi componente. Pueden ver aquí, tal vez no tan bien, pero espero que se pueda ver. Component loaded, name order state. Ya está cargado otra vez y está escuchando en el puerto 5000 de nuevo. Entonces si voy a mi y le doy send, sigue funcionando, pero esta vez utilizando ese componente que nosotros acabamos de definir, que es el mismo componente pero con otro nombre, ¿no? Entonces, si queremos utilizar nuestros propios componentes, lo que tienen que recordar es pasarle ese parámetro de components_path. ¿Ok? Vamos a ver qué tantos componentes podemos revisar y qué tan fácil podemos incluirlos en nuestra aplicación.
Recuerden que si tienen alguna duda durante esto pueden escribir en los comentarios. Otro servicio o building block interesante de Dapper es el de Service Invocation. Cuando uno trabaja en un cluster de Kubernetes es mucho más común el tener que conectarnos entre servicios, ¿no? Por ejemplo, inventario se comunica con órdenes y así. Dapper nos permite tener este mismo concepto de Service Invocation utilizando justamente este sidecar de Dapper. En lugar de que mi aplicación, por ejemplo esta aplicación en Python, tenga que saber cuál es la URL de la aplicación en Node, lo único que haces es decirle, oye, quiero invocar, por eso tiene aquí la API de invoke, a la aplicación orders, al método order, con un post. Entonces eso le dices a Dapper, y Dapper, que tiene registrados los servicios, porque el otro servicio también tiene su sidecar, va a decir, ok, ¿cuál es el servicio orders? Ah, es este, el de Node. ¿Y cuál es el método order? Ah, está en esta URL. Y se comunica con el otro sidecar, el cual conoce cómo ejecutar la aplicación. Entonces puedes llamar a diferentes servicios a través del sidecar de Dapper. Y si tú te preguntas, oye, ¿y por qué tengo que hacer todo eso para poder llamar a otra aplicación si es que yo sé cuál es la URL de esa otra aplicación? Uno, porque al externalizar esta llamada, esta invocación de servidores, tú puedes hacer algo muy interesante. Puedes utilizar el sidecar de Dapper para inyectar resiliencia, tracing. Por ejemplo, yo quiero que si el servicio no responde, puedes inyectar un timeout dinámico, puedes hacer los retries y tu aplicación no tiene que saber al respecto. Yo sé que en .NET es súper sencillo introducir poly y, por ejemplo, manejar políticas de reintentos, pero si tratas de estandarizarlo a lo largo de un stack de microservicios, es una tarea más complicada. Entonces, utilizando Dapper puedes hacer que esa configuración se encuentre aquí en el sidecar y la cual la vas a hacer de forma muy similar a esto, con un archivo de YAML donde describes el componente en particular que quieres utilizar. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo es que implementamos esto antes de pasar a la parte de Kubernetes. Yo para esto tengo otro proyecto llamado Service Invocation. Permítanme traer el código acá. Que lo que va a permitir es algo muy interesante, que es llamar al servicio de orders, pero nos va a permitir llamarlo sin que mi servicio de Service Invocation tenga ningún paquete ni nada con Dapper. La forma más, ¿no?, separada posible. Si vemos mi CSProj, no tiene ningún paquete de NuGet ni nada parecido. Lo único que hace es utilizo la variable entorno Dapper HTTP port para saber dónde está mi sidecar. Sé que está en localhost, pero no sé en qué puerto. Por defecto es en el 3500, pero podría ser otro puerto, así que lo leo de la variable entorno. Y luego hago algo muy, muy simple. Hago un post as JSON async y le digo localhost, el puerto de Dapper, versión 1.0, invoca la aplicación orders, el método order, y pásale esto, que es muy parecido a lo que hacíamos cuando llamábamos directamente con Postman, ¿no?, que le pasábamos la orden que queremos registrar. Pero esta vez yo no sé cuál es el puerto de esa aplicación, ni dónde está, ni cómo. Le voy a decir a Dapper que lo haga. Pero como Dapper expone puertos, o mejor dicho, expone APIs, HTTP y gRPC, yo puedo utilizar, por ejemplo, el endpoint HTTP para poder llamarlo y hacer que él lo llame por mí, sin la dependencia de ninguna librería ni nada parecido. Entonces, orders es el nombre de la aplicación, entonces el app ID acá de mi state lo voy a levantar. ¿Ok? Voy a abrir otra consola acá. Y aquí tengo que hacer lo mismo. Vamos a decirle, no tengo puerto, esta es una aplicación de consola, así que Dapper no lo va a poder llamar. Voy a darle un ID, por ejemplo, trigger, Dapper run, el app ID es trigger, y que haga un .NET run, nada más. Nos fijamos que Store esté funcionando ya, ¿ok? Nuestro Store Controller está imprimiendo en el log cada vez que se guarda una orden, así que eso nos va a permitir
ver de forma más sencilla. Y pueden ver que he puesto un while true, como para que nos esté bombardeando con órdenes esta pequeña aplicación de consola. Entonces le voy a dar dapper run, trigger, .NET run. Oh, perdón. Necesito estar en mi carpeta correcta. Sorry. Estoy en Service Invocation. Dapper demo, Service Invocation. Ahora sí. Dapper run, trigger, .NET run. Ahora sí, está corriendo. Y si vamos a nuestro store, pueden ver cómo empieza a recibir los mensajes de la otra aplicación. La otra aplicación no sabe si está en el puerto 5000, 6000, 7000, 9000, no sé. No sabe si lo recibe la otra aplicación en JSON, si se comunica por gRPC con la otra aplicación, no lo sé realmente. Y tampoco me interesa. Uso a Dapper para que él pueda manejar esos temas. Puedes inyectar retries, ¿no? Hacer la conexión resiliente o políticas de reintento, ¿no? Por ejemplo, si falló, que luego espere 2 segundos y continúe, y luego 4 segundos. Puedes implementar políticas, ¿no? A través del uso de Dapper y su sidecar, ¿no? Bastante bueno. Ahora, esto mismo puede aplicar cuando nosotros lo tenemos en Kubernetes. Para eso, lo que necesitamos es que nuestra aplicación pueda estar en un clúster de Kubernetes. Y para eso necesitamos que esté dockerizada. Actualmente lo hemos corrido en local, pero podemos dockerizar nuestra aplicación también. Para asegurarme de que podamos trabajar con eso, yo tengo mi clúster ya creado en Azure. ¿Ok? Que está disponible aquí. Permítanme ir al portal. Donde podemos probar exactamente lo mismo. De que funcione tanto en local como en nuestro clúster en la nube. Y podemos intercambiar, ¿no? las implementaciones. Por ejemplo, si no quiero que use Redis arriba, si no quiero que use Azure Cosmos DB, por ejemplo. Entonces yo tengo aquí ya mi clúster creado para poder trabajar. Y para poder entrar a este tema vamos a mencionar brevemente lo que es Kubernetes. Kubernetes es una herramienta que nos permite orquestar nuestros contenedores. Para los que han trabajado con Docker, ¿no? Saben que nos permite crear un contenedor, nuestra aplicación y sus dependencias, ¿no? Súper ligero, pero que no es suficiente solo tener un contenedor, sino necesitamos una manera en que los contenedores se mantengan arriba, la aplicación pueda crear nuevas instancias cuando las necesita, etc. Entonces, para eso existe Kubernetes. Kubernetes toma un montón o uno o varios servidores, ¿no? A los cuales vamos a llamar nodos, y los coordina, los orquesta, de tal forma que para ti, en lugar de ser 4 servidores, 5 servidores que son nodos independientes, para ti es como si todo fuese un clúster, lo manejas como un todo. Entonces, eso es lo bonito de Kubernetes. Tú le despliegas una aplicación, que le das un deployment object ahí, y él se encarga de distribuir los contenedores en los diferentes nodos, buscando siempre maximizar la disponibilidad de tu aplicación y tratando de auto-recuperarse frente a cualquier falla. Entonces es muy interesante y seguramente hay un montón de charlas que son que entrarán a más profundidad hablando solamente de Kubernetes. Ahora, Kubernetes lo puedes instalar en un servidor on-premise, en cualquier lugar. Pero como es, digamos, una responsabilidad más tener que manejar, ¿no? El nodo maestro que controla todo en Kubernetes, que aquí podemos ver, Kubernetes Master, que tiene el API Server. Los proveedores de nube, como Azure, nos ofrecen un servicio, que es una especie de infraestructura como servicio mezclado con plataforma como servicio, que viene a ser Azure Kubernetes Service, donde ese nodo principal, el maestro, está en alta disponibilidad de inmediato en HA y que está completamente administrado y es gratis para nosotros y nosotros pagamos solamente por la cantidad de worker nodes, ¿no? De nodos que queremos en nuestro clúster. Entonces, eso es lo que estoy utilizando yo. Tengo un clúster con 3 nodos donde voy a desplegar mis aplicaciones para poder probarlas. ¿Okay? Entonces, Kubernetes Service o AKS
Es un servicio que nos permite tener Kubernetes, pero desplegado en la nube, ¿no? Con alta disponibilidad, actualizaciones y parches automáticos, escalamiento de nuestro clúster fácil, seguro, autorrecuperación, y nuestro API server, ¿no? Es supervisado del lado de Azure, así que es una responsabilidad menos que nosotros tenemos que tener. Entonces vamos a ver cómo utilizamos Dapr y específicamente, ¿no? Nuestro Service Invocation para poder hacer lo mismo que hacemos en local, pero en Kubernetes, ¿ok? Entonces, para eso lo primero que necesito es los mismos archivos YAML que necesito utilizar para poder desplegarlo en AKS. Para eso yo tengo aquí todo lo que necesito. Tengo mi Store App Component, que es el store que voy a utilizar. Y en Kubernetes yo tengo un Redis ya montado como un deployment propio. Y tiene el password de ese Redis, porque ya no es vacío como en el local, dentro de un secreto, ¿ok? Entonces yo puedo revisar que hay en mi cluster. Le digo get deployments en el namespace demo que yo he creado. Ok, no tengo nada. Entonces vamos a desplegarlo ahí. Lo primero que necesito crear es mi instancia de Redis, si es que quiero utilizar Redis, por ejemplo, para el PubSub. Entonces vamos a instalar la imagen de Redis en mi cluster. Vamos a ver si tenemos el namespace demo. Create namespace demo. Ok, ya existe, perfecto. Entonces, para desplegarlo, es increíblemente fácil desplegar una imagen de Redis en Kubernetes. Yo tengo aquí esta línea, utilizando Helm, ¿no? Que es más Production Support, Redis con esa imagen, y le digo que el namespace es demo. Para tener la infraestructura. Pues vamos a borrarlo primero. Ok. Y lo instalamos de nuevo en el namespace demo. Eso lo que va a crear es, en lugar de tener un servicio de Redis aparte, como puede ser el Azure Cache for Redis, ¿no? Que es un servicio en Azure disponible, yo puedo instalarlo dentro del clúster, ¿no? Para nuestro test, para nuestra prueba está bastante bien y tenemos que asegurarnos de que el servicio está correcto. Redis Master Demo SBC Cluster Local, ok, está bien. Y tenemos para eso un secreto llamado Redis, ok, secreto Redis, y el key dentro es Redis Password, o sea, nuestro store está perfecto. Nuestra aplicación, esto es Kubernetes, para los que ya conocen Kubernetes probablemente les parezca súper normal. Tenemos nuestra imagen de store, nuestro state y nuestro service. Para que funcione en Kubernetes, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer de diferente frente a un, digamos, deployment común y silvestre? Lo único que necesitamos hacer es que nuestro deployment, nuestro pod que se crea como parte, ¿no? Tenga estas anotaciones. Dapr.io enable, Dapr.io app ID para saber cuál es el app ID, el app protocol y el puerto. ¿Recuerdan que nosotros hacíamos nuestro Dapr run y pasábamos esos valores? Pues en lugar de pasar esos valores cuando lo hacemos en Kubernetes, lo que hacemos es poner esas anotaciones aquí, y lo que va a pasar es algo muy interesante. Si ustedes han instalado Dapr en su clúster, por aquí tengo el enlace que ya habíamos revisado, ¿no? Por ejemplo, aquí está en tu ambiente local, pero si ya lo has instalado en Kubernetes, lo que haces es instalarlo a través de un chart de Helm, y eso lo que hace es crear un operator en Kubernetes que cuando vea estos annotations, automáticamente va a crear este sidecar.
Entonces, en lugar de que tú tengas que crearlo manualmente y desplegarlo, como debería ser en Kubernetes, utilizando esas anotaciones, automáticamente este Dapper Operator va a inyectar ese nuevo container. Entonces, en Kubernetes es la forma más fácil de desplegar, ¿no? Dapper. Entonces, tengo mi deployment, tengo mi service y tengo mi trigger app, que también está aquí, con su app ID, no tiene ningún puerto porque no se puede llamar. En el namespace demo, y si pongo aquí, puedo aprovechar y ponerle el namespace demo. Entonces vamos a desplegar eso en Kubernetes. Entonces yo sé que eso está en el folder chaos. Y para desplegar en Kubernetes, lo que necesitamos hacer es un kubectl o kubectl apply. Eso yo lo tengo como alias, como K nada más, para que el comando sea más corto. Apply, y el archivo son todos los que están en este folder, y quiero que esté en el namespace demo. Y ya está, ha creado esos despliegues ahí y vamos a consultar nuestro clúster, a ver. Get deployments y el namespace demo. Ok, tenemos dos deployments en este momento, orders deployment y el trigger deployment, que están creándose y van a empezar, ¿no?, a funcionar ahí. Y ahorita los revisamos cómo están funcionando. Esto es lo que les decía. Este es un resumen para que ustedes puedan saber cómo ejecutar Dapper, ¿no?, localmente, self-host, o en Kubernetes, ¿no?, con estas anotaciones. Como pueden ver, ya sea que uses Go, .NET o tengas un exe listo para correr, puedes hacer, ¿no?, que Dapper cree su sidecar container para tu aplicación. Ahora, otro middleware interesante que me gusta a mí es el de tracing. Hacer tracing distribuido cuando tienes microservicios o aplicaciones distribuidas no es una tarea extremadamente sencilla. Pero cuando usas Dapper, ¿no?, con el middleware de Service Invocation, ¿no?, que puedes llamar a otros servicios, automáticamente ese sidecar de Dapper está guardando tracing de lo que pasa. Entonces en mi local, donde teníamos ejecutando, vamos a ver, vamos a levantar la aplicación de nuevo. Vamos a levantar la de Store. Ajá, esta es la de Store Orders. Voy a levantar la de Service Invocation. Ajá. También. Y aquí tengo mi extensión de Visual Studio Code, donde puedo invocar los métodos, publicar mensajes, etc. Pero lo que voy a ver aquí es que tengo, como parte de las cosas que levantó Dapper cuando le di Dapper init, es este interesante Zipkin. ¿Qué es Zipkin? A los que lo conocen, vamos a darle Open in Browser. Localhost 9411, Zipkin. Y lo que tenemos aquí es tracing de todas las llamadas, por ejemplo, que hemos visto de trigger que llama a orders. Podemos ver y podemos monitorear cómo esto está funcionando de forma, ¿no?, completamente gratis, solamente por utilizar Dapper. Entonces, por ejemplo, si usa dependencies, tal vez no se aprecia tan bien. Vamos a maximizar esto. Ajá. Pueden ver cómo el microservicio que le hemos llamado trigger está llamando constantemente a mi microservicio de orders en este momento, ¿no? Entonces, Zipkin es una de las alternativas, pero como hemos dicho, implementa OpenTelemetry, así que tú puedes mandar estos spans de trace a cualquier otro, ¿no?, aggregator donde tú vas a poder monitorear de forma similar, ya sea Zipkin, por ejemplo, u otra herramienta, ¿no?, de Datadog, no sé, cualquier producto que tú desees. Entonces, al utilizar Dapper podemos inyectar esas capacidades de forma muy sencilla. A ver, ¿qué otras capacidades tenemos por aquí para mencionar? Publish and subscribe. Aquí no vamos a
digamos, a debatir sobre cuándo deberías implementar una u otra integración, pero es un patrón muy conocido que entre microservicios algunos se integran a través de eventos. Entonces, el microservicio lanza un evento a una cola, a un tópico, y hay otros microservicios que están escuchando ese tópico para poder reaccionar. Por ejemplo, si tengo una orden que se registra y luego el microservicio de inventario está escuchando para luego poder validar si esa orden tiene inventario y poder separar inventario, por ejemplo, para esa orden, y luego lanza otro evento diciendo, ¿sabes qué? El inventario está confirmado. Y luego tal vez el servicio de pricing puede ver si todo está ok, o el de shipping y decir, ok, voy a planificar el envío está planificado. Y así, ¿no? Pueden comunicarse por eventos totalmente desacoplado. Si tú quieres implementar eventos, tendrías que saber cómo implementarlos con un SDK en particular, o vamos a ver cómo se hace eso utilizando Dapr. Que como pueden imaginar es exactamente la misma idea que hemos estado usando todo este tiempo. Vamos a volver a nuestro Visual Studio Code. Voy a detener este y voy a detener este acá. Ok. Y debería desaparecer. Sí, ok. No hay ninguna aplicación de Dapr corriendo en mi local. Y he cambiado un poco el código aquí. Entonces ahora, cuando se cree una nueva orden, lo que vamos a hacer es guardar esa orden, guardar el log, y luego voy a publicar un evento que dice order submitted, con la información para que otro pueda manejarla. Y tengo en mi carpeta publish subscribe otro pequeño proyecto llamado inventory, que tiene también igual solo el paquete de Dapr, donde le voy a decir que cheque ese tópico, ese PubSub, para un order submitted, y que loguee la información de la orden tal, se está verificando para disponibilidad de inventario, y que publique otro evento de integración llamado order confirmed, por ejemplo. Es una forma en la que esos dos servicios se van a poder, ¿no?, o trabajar en conjunto, integrados, sin que tengan que conocerse uno sobre otro. Para que esos eventos funcionen, lo que necesitas desde el punto de vista de .NET con el SDK es usar ese middleware de Cloud Events y hacer este Map Subscriber Handler. De esa forma, esta anotación que está aquí le va a poder decir a Dapr que estás esperando escuchar ese evento. Que si dividimos aquí la pantalla en dos, es el evento que está lanzando mi componente de orders. Utilizando este componente llamado PubSub. Vamos a ver si lo tenemos definido acá. Sí, aquí está mi PubSub. Ok. Entonces, Jesús, querido. sí. Te interrumpo un segundito. Primero comentarle al público que ya pueden ir haciendo preguntas, ahí pueden ir comentándolas ahí en el chat, y así puede ir Jesús respondiendo, ya que te tengo que ir apurando en el caso de que nos quedan 5 minutos, como para que pueda ir habiendo un cierre. Sí, claro. Dale, gracias. Muy bien, entonces, utilizando esas anotaciones, tú le dices a tu código, oye, estoy esperando ese tópico, ¿no?, de ese evento, y tú no tienes que tener ningún código ni que maneje cómo funciona, ¿no?, ese message broker en particular. O sea, no necesitas introducir código, por ejemplo, de RabbitMQ, Azure Service Bus, ni nada parecido. Un ejemplo muy importante con el que quería cerrar esta charla, y dado que nos queda muy poco tiempo, cae a pelo, es esta aplicación de referencia que se llama eShop on Dapr. Para los que seguramente ya conocen, existe una aplicación que se llama eShop on Containers, que Microsoft lanzó como una referencia de implementación para microservicios, y que utiliza un Event Bus aquí que está implementado en la nube con Azure Service Bus y en RabbitMQ para el tema de trabajo local. Esta misma aplicación ha sido refactorizada para utilizar Dapr, para saber cómo sería si utilizo Dapr y puedo reemplazar estas capacidades de infraestructura por building blocks de Dapr. Y nació eShop on Dapr.
donde en lugar de tener el código que hace referencia a RabbitMQ o que hace referencia a Azure Service Bus o a Redis, lo que hago es simplemente utilizo estos componentes, lo que nos lleva a reducir el código de ese Service Bus que ustedes habían visto en la lámina inicial, de 600 líneas de código, porque necesitábamos manejar el Service Bus para Azure Service Bus y la implementación para RabbitMQ para el local, pasó de 600 líneas de código a 34 líneas de código, en donde la mayoría son solamente comentarios y la definición del método, ¿no? Porque utilizar y publicar eventos y recibir eventos en Dapper es extremadamente sencillo. Simplemente usamos el Dapper Client y le decimos Publish Event, ¿no? Con el nombre del tópico al que queremos publicar. Y ya está, ¿no? Entonces, este proyecto de referencia nos muestra cómo impacta, ¿no? En la mantenibilidad y en la facilidad para implementar, en la flexibilidad en la que podemos escoger infraestructura cuando utilizamos Dapper. Hay muchos más building blocks que lamentablemente nos pasaríamos muchas horas más revisándolas, que me encantan, como manejo de secretos, bindings, por ejemplo, como el del envío de correos, etcétera, que pueden revisar en esta aplicación de referencia, ¿no? Y eso es todo lo que quería comentarles. Les resumo una vez más. Si ustedes entran a esta URL que está aquí, es la única que se tienen que aprender, van a ir hacia un post donde tienen el sitio oficial de Dapper, el código de ejemplo, la referencia a eShop y el libro que se llama Dapper for .NET Developers, ¿no? Dapper para desarrolladores de .NET, que me sirvió mucho a mí, donde pueden ver en mucho detalle cómo funciona Dapper, etc. ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. Justo ahí estaba poniendo, ahí mandé ese mismo link, ahí el chat. También ahí lo abrí el link claramente parece muy interesante. Ahí me la veo, claramente me lo quedo este link, a mí me va a servir un montón. Digo, perfecto. Jesús, la verdad que preguntas parece que no están poniendo en el chat. Mientras tanto, te voy agradeciendo realmente por esta magnífica charla, la verdad que muy, muy interesante, muy buena. Me resolvió a mí mismo, viste que al principio te decía, no sabía nada de Dapper. Me lo mencionaron realmente hace muy pocos días, Germán Kuber me lo mencionó, no sabía, y así que esta charla me vino muy bien, la verdad que muy bien, y probablemente la vuelva a ver. Sí, lleva muy poco tiempo fuera del preview y se esperan muchas más cosas. Hay una gran discusión en el sitio de GitHub al respecto sobre nuevos componentes y nuevas implementaciones. Ahí hay una película de Víctor Ramos. Ah, sí lo veo. Dice, el método ejecuta el recurso. Solo estás enviando un objeto a una clase y este se realiza. ¿Esa implementación es posible por el SDK que usas? Es exactamente el mismo proceso. De hecho, si recuerdan, ¿no? Como para ponérselos de nuevo, mi ejemplo de Service Invocation hace exactamente lo mismo. Simplemente llama a un HTTP client a una URL específica y manda el payload como un JSON. Nada más. Si tu Node.js puede hacerlo, que obviamente puede hacerlo, va a poder llamarlo. No importa qué clase de objeto sea, Node.js lo puede serializar como un JSON, ¿no? Como parte de la llamada, y ya está. O sea, no necesitas un SDK en particular ni nada, para ninguna capacidad de Dapper. Así que si utilizas uno de los lenguajes más underground que puede existir, que no es nada popular y lo usa muy poquísima gente, pero puede llamar a un endpoint HTTP, puede usar Dapper, sin problemas. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Perfecto, Jesús, la verdad que muchas gracias en serio por todo. Y nada, espero poder verte ahí en futuros eventos, iniciativas. También el mismo. Encantado de participar, ¿sí? Sé que ahí en Perú están haciendo un montón de cosas, así que también a mí personalmente me encantaría poder participar y hacer una colaboración un día de estos.